día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien. ¿Cuáles son las primeras sensaciones después de la aprobación y el análisis que hace de la votación? Bueno, en nuestro caso, nosotros desde el Bloque Innovación Federal acompañamos el DNU para autorizar al gobierno a la firma de este nuevo entendimiento porque entendemos que es clave para que el gobierno pueda seguir adelante con su plan económico. Hay vencimientos próximos del anterior entendimiento que data del año 2022 con el Fondo Monetario, que obviamente si se tuviera que hacer frente con los recursos corrientes significaría un esfuerzo fiscal muy grande, o en el caso de que tuviéramos acceso a los mercados voluntarios de deuda, igual se accederían a condiciones mucho más gravosas que las que otorga el propio fondo. Entonces, desde ese punto de vista es necesario, y el otro destino que se le va a dar a los fondos que eventualmente se obtengan con el acuerdo, tiene que ver con sanear el activo del Banco Central, ¿no? Con cancelar esa letra intransferible para poder darle más robustez, más fortaleza, más poder de fuego al Banco Central y consolidar la política cambiaria, que por hoy viene siendo uno de los puntos flacos del plan económico, con lo cual es un acuerdo básicamente para reprogramar deuda. Y para consolidar el plan económico, el gobierno emitió un DNU y entendíamos que había que acompañar para darle gobernabilidad al gobierno nacional. ¿Qué cambia entonces, diputado, del anterior plan a esto que se ha votado ahora? Bueno, eventualmente, la verdad es que todavía no se sabe Falta el el monto, detalle. pero eventualmente van a haber fondos frescos que van a servir para cancelar esta letra intransferible de la que tanto se ha hablado, que no es ni más ni menos que deuda que el gobierno nacional o el Tesoro tiene con el Banco Central. Y esto es consecuencia, y en esto no podemos hacerlo distraídos, de años, décadas de desmanejos en el Banco Central, de un Banco Central que financiaba los déficits recurrentes del Tesoro vía emisión monetaria, y la forma de transferírselo al Tesoro era el Tesoro asumiendo una deuda con el Banco Central, ¿no? Entonces, eso lo pone en una fragilidad muy grande, porque en lugar de tener reservas en su activo, tiene un papelito que le dice que el Tesoro argentino le debe dinero. Lo que cambia es eso. Después lo otro, un cambio significativo más de fondo, es que cada vez que se negoció un acuerdo con el fondo, la discusión pasaba por, como pasa en cualquier banco que le presta plata a un ahorrista, ¿no? A alguien que toma un crédito, es, bueno, ¿cómo me lo vas a devolver? Y en ese sentido se hacía mucho foco en la solvencia fiscal, en la necesidad de tomar medidas para reducir el déficit, para tener una economía sustentable. Esa discusión hoy no se da porque desde hace un año que estamos en equilibrio fiscal, o sea, la política fiscal es muy sólida, y la discusión pareciera que pasa más por la forma, ¿no? Por si fue DNU, por si fue decreto, por si están los detalles, no están los detalles. Recordemos también en esto, y hagamos un poco de historia, que la ley 27.612, de la que tanto se ha hablado, que es la que obliga a pasar por el Congreso, se sancionó en el año 2021. Antes de eso, todos los acuerdos con el Fondo Monetario no pasaban por el Congreso por una razón muy sencilla. Los acuerdos que firma el Fondo Monetario con los distintos países son todos muy similares en cuanto al plazo que otorga, a las tasas que se cobran, que son muy bajas. Entonces, la ley de administración financiera habilitaba que esos acuerdos no pasen por el Congreso. Y en el 2021 se sancionó esta ley que obligaba, y acá hay que repasar también, ayer el diputado Jean Casillo hizo una muy buena reflexión sobre esto. Sí. Recordemos la interna que había en el gobierno anterior, donde la vicepresidenta quería controlar al presidente. Entonces, mediante la sanción de esta ley, obligó a que cualquier entendimiento que firmara Alberto Fernández tuviera que pasar por el Congreso. Y de hecho, cuando se firmó en el 2022 el acuerdo que alcanzó Guzmán, gran parte del kirchnerismo votó en contra, o sea, en contra de su propio gobierno. Bueno, esos mismos que hicieron todo eso en la gestión anterior, ayer eran catadores de institucionalidad, y decían que era una barbaridad que no pase. La verdad que el acuerdo pasó por la autorización para firmar el acuerdo, pasó por el Congreso. Obviamente el gobierno hace un análisis de cuál es el equilibrio de fuerzas que tienen ambas cámaras,
y optó por esta opción que puede ser cuestionable. Yo entiendo que es razonable de firmar un DNU, dar la discusión en la comisión bicameral, no esperó que pasen los 10 días, envió el proyecto, convocó a la comisión bicameral y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Exactamente. Agustín, ha sido muy amable por su tiempo. Le queremos agradecer, como siempre, la predisposición de atendernos.